Hola chicos, en este video vamos a ver ahora un ejemplo concreto de un sistema, de una solución sólida en la cual vamos a calcular los porcentajes, ¿sí? Este video complementa el anterior, que era la introducción. Vamos a calcular la proporción de cada componente en una aleación sólida a partir de tener como dato de enunciado las masas que forman parte de esa solución. Nuestro ejemplo va a ser esta llave, ¿sí? Esta llave está hecha de bronce, tiene 19,3 gramos de cobre, tiene 2,58 gramos de estaño. Esos dos datos son el enunciado del problema y nuestro objetivo es calcular el porcentaje de cobre y de zinc en este bronce. Como dato de color, los bronces son justamente aleaciones de cobre y estaño. El porcentaje de cobre va a estar siempre alrededor de 80-85%, el porcentaje de estaño es del restante, o sea entre 20 y 15%. En este caso en particular tenemos como datos de enunciado 19,3 gramos de cobre y 2,58 gramos de estaño, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos para calcular los porcentajes de cobre y estaño en este bronce en particular? Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo primero que siempre tenemos que hacer cuando querramos calcular un porcentaje es obtener el total de la mezcla, el total de la solución. En este ejemplo sería el total de la llave. ¿Cuánto pesa en total esa llave que tenemos ahí? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, tenemos el dato del cobre, tenemos el dato del estaño. Para obtener el total vamos a tener que sumar esas dos masas, ¿sí? Las masas tienen una particularidad, es que son aditivas, es decir, si vos querés obtener la masa de algo, podés sumar las masas de cada una de las partecitas que lo forman. En el caso de la llave, si queremos obtener la masa del total, vamos a sumar la masa de cobre y la masa de estaño. Obtenemos entonces que el total es 21,88 gramos. La suma la pueden hacer con la calculadora, no hay ningún problema, ¿sí? Segundo, teniendo el total, vamos a poder entonces saber cuánto es el 100% de nuestro sistema. En este ejemplo, el 100%, la llave, son esos 21,88 gramos que obtuvimos al sumar el cobre y el estaño. Es decir, sabiendo que el total es el 100%, para obtener el porcentaje de cobre o el porcentaje de estaño, lo que vamos a hacer es una regla de 3. Ahora, la primera parte de la regla de 3 es que ese total, esos 21,88 gramos, son el 100%. Entonces, elegimos uno de los componentes, yo elijo acá el cobre, y hacemos una regla de 3 con la masa de cobre que había en esa llave. El total era 21,88. Cobre es 19,3 gramos. Entonces, ese 19,3 gramos, fíjense en qué columna estoy poniendo el dato de la masa, va a ser un X%, ¿sí? Entonces, la regla de 3 que nos va a permitir calcular el porcentaje de cobre, el renglón de arriba me dice que el total es 21,88 y que eso es el 100%. En el renglón de abajo ponemos el dato que a mí me interesa calcular. Empezamos con el cobre, así que ponemos 19,3 gramos. Y eso va a ser X%. ¿Sí? Entonces fíjense cómo está, tenemos la columna de la izquierda con las masas, arriba va la total, la que es el 100%, abajo va la masa de el elemento que vos querés calcular su porcentaje. Yo puse primero la de cobre, después vamos a hacer el caso del estaño, que van a ver que voy a hacer lo mismo pero poniendo el estaño ahí, ¿sí? Siempre tenés que hacer de uno a la vez, no podés obtener los dos porcentajes al mismo tiempo. Así que en la parte de arriba va la parte del total, en la de abajo vos ponés el dato que querés calcular el porcentaje. Yo puse primero el del cobre. ¿Cómo se resolvían estas reglas de 3? Las dos diagonales, o sea, el producto de las cosas que están en diagonal, la multiplicación de las cosas que están en diagonal son iguales. Así que yo hago las dos diagonales y digo 21,88 gramos por X, esa es la diagonal amarilla, tiene que ser igual a 19,3 gramos por 100, esa es la diagonal naranja, ¿sí? Las dos diagonales tienen que ser iguales, así que 21,88 gramos por X tiene que ser igual a 19,3 gramos por 100%, ¿sí? Tenemos entonces que nos queda esa ecuación, esa igualdad. Yo lo que voy a querer hacer es despejar, obtener el valor de X. Para eso el 21,88 gramos, que está multiplicando a la X, pasa del otro lado. ¿Y cómo era que pasaba? Con la operación opuesta, dividiendo.
Así que para obtener el valor de x, el 21,88 queda dividiendo y nos queda esa cuenta que tenemos ahí. Fíjense que como tenemos la unidad gramos arriba y la unidad gramos abajo, ¿sí? La unidad gramos del 19,3 y la unidad gramos del 21,88, uno puede simplificar. En las divisiones se pueden simplificar las unidades que están repetidas. Así que gramo con gramo se va. La única unidad que me queda en esta cuenta es por ciento, el porcentaje, ¿sí? Así que el resultado me va a dar en porcentaje. Tengo que hacer la cuenta con la calculadora. 19,3 lo tengo que multiplicar por 100 y el resultado que me dé esa multiplicación lo divido con 21,88. La cuenta la hacen con la calculadora, ¿sí? Y el resultado que nos da, 88,2, le queda como unidad porcentaje. Ese es el porcentaje de cobre. Ese fue el porcentaje que me dio cuando usé la masa del cobre. Para calcular el porcentaje del estaño, el procedimiento es parecido. El total, 21,88 gramos, sigue siendo el 100%. Eso es igual que en el caso del cobre. La diferencia es que ahora, en vez de hacer la regla de 3 con 19,3 gramos, que era el dato del cobre, voy a hacerlo con 2,58 gramos, que es el dato del estaño. Eso es lo único que cambia, ¿sí? El dato que uso para hacer el cálculo de x, ¿sí? La regla de 3 se va a resolver de la misma manera. Nuevamente las dos diagonales, que tienen que dar lo mismo. La diagonal amarilla sigue siendo igual que antes, 21,88 gramos por x. La diagonal naranja es la que cambia, ahora es 2,58 gramos por 100. Y esa es la igualdad que me queda, ¿sí? Para despejar la x, otra vez el 21,88 gramos lo tengo que pasar a la derecha. Como está multiplicando, otra vez pasa dividiendo. Y me queda una cuenta muy parecida a la del cobre, pero ahora con el dato del estaño. Nuevamente, gramos y gramos se simplifican porque están repetidos. Así que el porcentaje, o sea, el resultado me va a dar otra vez en porcentaje, que es lo único que queda de unidad. Hago la cuenta con la calculadora y el resultado me da 11,8%. Que es la unidad que quedaba. Ese es el porcentaje del estaño. Y ahí terminaríamos el problema teniendo los dos porcentajes. Como punto final pueden chequear que si suman los dos porcentajes, ¿cuánto te da? El 100%. Lo cual, por supuesto, se tenía que cumplir. La suma de todos los porcentajes siempre tiene que dar 100. Para que queden claras, entonces, antes de pasar al próximo ejemplo, cuál es el procedimiento para calcular el porcentaje, vamos a ver paso por paso. Primero, sumamos los componentes para obtener el total. En el caso del ejemplo de la llave, hemos sumado el cobre y el estaño para obtener cuánto era la masa total de la llave. Segundo, ese total obtenido pusimos que era el 100%. Ese 21,88 le habíamos puesto la regla de 3, que era 100%. Tercero, elegimos uno de los componentes, empezamos con el cobre, y se hace la regla de 3 con su masa. Hay que tener cuidado en la columna donde se pone el dato del componente. Tiene que estar en la columna de los gramos. Por ejemplo, nosotros elegimos primero el cobre, 19,3 gramos, y pusimos ese 19,3 debajo de 21,88, que también está en gramos. Es decir, tenemos que dejar una columna para gramos y otra para porcentajes, y no hay que mezclar. Cuarto, se resuelve la regla de 3 igualando las dos diagonales, ¿sí? Recordemos, hay que multiplicar lo que está en una diagonal, hay que multiplicar lo que está en la otra, y esas dos multiplicaciones tienen que dar el mismo número. Por ejemplo, la amarilla es 21,88 por x, la naranja es 19,3%. Esas dos cosas son iguales, y entonces en el quinto paso podemos despejar la x pasando dividiendo el valor que está justamente multiplicándola a ella. Entonces, el último paso es despejar pasando lo que haya que pasar para obtener el valor de x solito. Bueno, espero que se haya entendido este ejemplo. Vamos a hacer un tercer video con un ejemplo al revés.